Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y en el vídeo de hoy te traigo un nuevo proyecto de reciclaje creativo fácil de hacer, económico y se hace muy rápido. Este vídeo lo he querido hacer para todas las personas que me dicen que no pueden hacer las cestas de periódico y por eso hoy traigo esta propuesta que sí la van a poder hacer. Así que no te pierdas el vídeo a continuación porque estoy segura que te va a encantar. Para empezar, lo primero que vas a hacer es cortar las hojas de periódico en 3 partes. Pon una de las tiras de periódico sobre la mesa como puedes ver en el vídeo y en este caso vamos a trabajar con agujas de tejer gruesas. Esto va a ser mucho más sencillo hacer los palitos de periódico. Puedes elegir el grosor de aguja de tejer que quieras. Yo por ejemplo estoy trabajando con una número 6, pero puedes trabajar perfectamente con una número 7. Y vas a notar que hacer los palitos de periódico con las agujas de tejer gruesas es mucho más sencillo. Haz muchos palitos de periódico y luego selecciona una caja de cartón que quieras reciclar. En este caso yo voy a utilizar una caja de zapatos. Y lo primero que hay que hacer es aplastar palitos de periódico para luego pegarlos en la base de la caja y cubrirla por completo. Yo para pegar estoy utilizando la pistola de silicona, pero puedes utilizar perfectamente pegamento blanco. Una vez que hayas cubierto con los palitos de periódico toda la parte de abajo, dale la vuelta a la caja y corta los extremos sobresalientes como puedes ver en el vídeo, dejando al menos 1,5 centímetros de largo. Al cortar los palitos es normal que suceda esto, que el palito de periódico como que se quiere desbaratar y lo único que tienes que hacer es aplicar pegamento blanco y poner en su lugar el trozo de periódico que se ha abierto. Ahora dobla todos los extremos como puedes ver en el vídeo y pégalos a la caja. Si los pegas hacia adentro con pegamento blanco, viene bien que los sostengas con cinta de pintor hasta que seque. En este caso, como estoy utilizando la pistola de silicona, no tengo que hacerlo, solamente pongo una regla encima hasta que seca el pegamento y ya queda perfectamente pegado. Ahora pega por los dos lados donde has doblado los palitos de periódico 2 trozos de cartón para que los lados queden parejos y así cuando se le vayan a pegar después los palitos de periódico encima queden todos parejos a la misma altura. Y ahora lo único que hay que hacer es pegar alrededor palitos de periódico. Como has visto, este paso es súper sencillo y para terminar corta el extremo final en diagonal, pégalo y para que quede bien acabado pega sobre el extremo final una tira pequeña de periódico con pegamento blanco. Para dar resistencia y dureza vamos a aplicar una capa de pegamento blanco diluida con agua. Si tu pegamento blanco no es muy espeso, no hace falta que lo diluyas con agua. Una vez que haya secado muy bien el pegamento ya puedes pintar la caja. Y viene genial que esa primera capa de pintura que apliques la mezcles con pegamento blanco. Yo en este caso estoy utilizando, como habrán visto en otros vídeos, pintura de pared porque me ha sobrado mucha pintura de este color y la utilizo cada vez que necesito que el fondo que estoy pintando me quede de color claro, como es en este caso. Si tú también vas a pintar con pintura de pared, es muy importante que siempre la mezcles con pegamento blanco para hacerla más flexible. El siguiente color que quería aplicar era un color ocre, pero en este caso ya no me queda color ocre, así que he mezclado color terracota con color dorado.
Y ya por último, una vez que ha secado la capa anterior de pintura, voy a aplicar pintura acrílica de color marrón oscuro diluida con un poco de agua, la aplico con el pincel y la retiro con papel absorbente de cocina. Y para dar un acabado brillante puedes utilizar barniz acrílico transparente y brillante, barniz en spray o pegamento para decoupage que también sirve como barniz. Ahora vas a ver qué sencillo es de cubrir con tela la parte interior de la caja. Para ello toma la medida exterior y suma 3 centímetros. La siguiente medida tómala como puedes ver en el vídeo y esa medida la vas a dividir por la mitad. Si estás utilizando como yo una caja de zapatos, la medida será de 24 centímetros. Por supuesto que si la caja de zapatos es más alta, la medida será de 25, 26 o 27 centímetros. La tela que voy a utilizar es una tela de tapicería que me sobró de cuando tapicé unas sillas, así que la estoy aprovechando. Y si no tienes máquina de coser o tampoco lo quieres coser a mano, la opción más sencilla, como estoy haciendo yo, es pegarlo con la pistola de silicona. Yo estoy pegando 1 centímetro del borde. Luego de pegar el borde y la parte de abajo, dobla la tela para que hagas una marca exactamente en la mitad. Ahora mide el largo interior de la caja. Y esa medida la vas a poner centrada en la parte de abajo de la tela y te vas a ayudar por la marca del centro que has hecho. Luego mide el ancho interior de la caja. Esa medida la vas a utilizar luego de que dobles la tela de esta manera. Vas a doblar por la marca que has hecho anteriormente, la doblas así y en este punto te aseguras que la parte de arriba del doblez mide lo mismo que el ancho interior de la caja. Y luego pega la punta allí, da la vuelta y haz exactamente lo mismo del otro lado. Y así de fácil quedó hecha la parte de abajo. Ahora mételo en la caja. Y ahora podemos calcular cuánta tela queremos pegar hacia adentro en el borde exterior. En este caso voy a pegar 1 centímetro hacia adentro. Y ya una vez pegado o cosido todo, ya está listo para meterlo en la caja. Como ves, la tela encaja perfectamente y si quieres le puedes pegar alguna decoración en el frente. Y ya ves el resultado que queda espectacular. Como has visto, se hace muy rápido, es muy fácil de hacer y quedan preciosas. Y espero que hayas disfrutado el vídeo de hoy, que lo pongas en práctica. Espero ver tu comentario diciéndome qué te ha parecido esta idea. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos y si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Adiós.